Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Como cada vez que nos vemos en la pantalla, podemos hablar y saber que vamos a tratar un tema de nuestra Biblia, de nuestro libro de estudio, en esta versión, la Biblia para mí, y vamos a estudiar hoy algo que ya nos tiene que sonar, pero que vamos a hacer un estudio más pormenorizado de los mandamientos. Vamos a estudiar hoy el primer y el segundo mandamientos de la ley de Dios. Ya tuvimos ocasión de hablar de los mandamientos de la ley de Dios que están escritos en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 y están repetidos en Deuteronomio capítulo 5 versículos del 1 al 21. Ahora vamos a hacer un estudio un poco más pormenorizado de algunos de ellos, quizá de aquellos que están peor tratados por nosotros hasta el punto de haberlos olvidado, y no hablo sino de aquellos que de los que pretendemos guardarlos correctamente. No podemos decir que estamos guardando los mandamientos si no los hemos conocido, si no sabemos cómo están expresados en la palabra de Dios. Por eso, si nos remitimos al libro de Éxodo 20, pues podemos hablar ya del primero. Y el primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses aparte de mí, dice la versión Dios habla hoy. El Dios de la Biblia es único, no es una religión politeísta, donde cada Dios representa una fuerza o un poder de la naturaleza. El Dios de la Biblia es único y tiene todos los poderes. Este mandamiento tiene poco que explicar. No hay posibilidad de adorar a más que a Dios, que es el que hizo el universo, tal como está escrito en el primer capítulo del Génesis. Generalmente, los cristianos entendemos bien y decimos que hay un ser supremo, creador y dueño de todo lo creado, y a Él rendimos adoración, porque si ponemos en primer lugar de nuestra adoración otra cosa que no sea Dios y que trate de hacernos olvidar esto, sea lo que fuere, será otro Dios para nosotros. Hoy, entre las personas que no creen, hay dioses para todos los gustos, y lo peor de todo es que esas personas no lo saben. Sin embargo, en el segundo mandamiento de la misma ley dice, podemos seguirlo en Éxodo 20 del 3 al 6, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vamos a detenernos un poco. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe adorarle mediante imágenes o figuras. No estamos hablando de crear otros dioses, estamos hablando de crear imágenes de los dioses a los cuales adoramos. Sin embargo, esas imágenes o esas figuras, dicen los defensores, que solo sirven para recordar lo que representan. Pero Dios es espíritu y habrá que adorarlo como es en verdad, como espíritu. Este tipo de adoración, aunque sea ese Dios que nosotros hemos determinado que tiene una figura, es idolatría y por lo tanto pecado. El tratar de representar al Creador mediante objetos materiales degrada y confunde el concepto de que el hombre tiene que tener de Dios. La fabricación y adoración de ídolos aparece muy pronto en la historia de la humanidad. Comentaristas de la Biblia dicen que en los días de Noé, el patriarca que vivió y sobrevivió al diluvio, la idolatría estaba muy desarrollada. Construían altares a sus ídolos en el campo y en los bosques. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas avenidas, con toda clase de estatuas, pensando para agradar los sentidos y hacer participar en los cultos idolátricos al pueblo. A pesar de que no todos eran idólatras en el amplio sentido de la palabra, había muchos otros que se definían como adoradores de Dios y alegaban que aquello a lo que adoraban era imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía hacerse mejor la idea o tener una concepción más clara de ese ser divino.
La verdad es que ha sido así siempre, y los ídolos, el único sentido que tenían siempre en la antigüedad era realmente lo único que podían aportar, porque en la antigüedad el sentido de ídolo o el sentido de Dios es completamente distinto al que se presenta en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia, que es espíritu y lo dice desde el principio, también dice que no se hagan imágenes, o sea, no está permitido, porque si toman la Biblia como libro de referencia histórica, nos dice que cuando Jacob huyó por fin de la tiranía de su tío Labán, Raquel, su segunda esposa, tenía o hurtó los ídolos de su padre. Y estamos hablando de creyentes. Luego fijaos bien dónde había llegado la idolatría. El padre de Raquel, que era Labán, que era pariente de Abraham, el ser sobre cuya descendencia sería dada la promesa de Dios, pues tenía ídolos y su hija se los coge. Y el padre los echa en falta y va por el camino y llega a buscarla, y los alcanza y le pide los ídolos. En el libro de Deuteronomio, ya citado, en el capítulo 4 y en los versículos 15 en adelante, Moisés escribe para prevenir al pueblo de hacer ídolos. Y fijaos, ¿por qué no se apareció Dios en forma visible en Horeb? ¿Por qué? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del huerto, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer, no sea que, alzando sus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas. El texto no puede ser más clarificador. ¿Por qué Dios no se presentó de una forma visible, de forma que pudiese luego dársele una forma, efectivamente, algo que tuviera o que pudiera ser adorable y digno de recordar a ese Dios? Moisés dice que no lo hizo a propósito, para que no se haga ninguna imagen y llegue el momento de que te sientes seducido y que te inclinas ante ellos y los sirvas. Esto es común en una sociedad donde no se da importancia a este tipo de acontecimientos y, sin embargo, muchas veces tenemos los ídolos dentro de casa y no nos damos cuenta. En Hechos 17, 29 dice así: pues siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Hay textos que no lo pueden decir más claro. ¿Sabéis qué es la imaginería? Es un arte como todo lo demás, y hay gente que vive de hacer imágenes de todo lo que se pueda uno imaginar. Nosotros no condenamos que nadie haga lo que sea necesario como medio de vida, pero aquel que lleva un trozo de madera o de metal o de lo que sea con una forma de algo religioso y se postra delante para adorarlo, a la luz de la Biblia está haciendo idolatría. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, en el versículo 15 y 16, aparece esta descripción del momento. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová les había mandado que no obrasen como ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de becerros y también de Asera. Adoraron a todo aquel ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Baal era el dios de los fenicios. Y al ejército de los cielos, ¿a qué quiere decir? Pues que adoraban al sol, a las estrellas, a la luna, a todo lo que componen los planetas y todo aquello que realmente ellos veían con sus ojos en las noches o en los días mirando al cielo. Si hablamos de ídolos, parece que a nosotros no nos afecta. Nadie se tiene aquí por idólatra. Pero, sin embargo, vemos que la palabra ídolo está tomada del griego eidolón, que significa imagen, y postrarse ante una imagen y pedirle ayuda es algo que ya no nos parece tan alejado de nuestra realidad. En nuestra sociedad estamos hartos de ver cómo hay personas, quizás sin el conocimiento debido, que por no conocer bien el sentido de los mandamientos, realmente adoran aquello
que creen que deben de adorar, pero yo creo que la imaginación no llega más allá de lo alto que la peana tiene sobre ese santo determinado. No es válido desde el punto de vista bíblico. Mirad cómo expresa un poeta la realidad de las imágenes. Salmos 135, 15. Si estamos hablando de poetas y de la Biblia, porque es el único libro que estamos tratando de explicar, pues tenemos que remitirnos al Salmo, en este caso al 135, donde David dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Llega a llamar David, en forma poética, a aquellos que hacen o que adoran o que se dirigen a los ídolos algo tan tronco, por así decirlo, por utilizar el medio del que están hechos estas imágenes, como ellos. Llegan a ser tan torpes como ellos. Los pobres no hacen nada porque son madera, ya digo, bien tallada, con mucho arte. Desde luego no desdeñamos las obras de arte que durante pues todos los siglos se han hecho, en piedras, en fachadas, en imaginería, pero como obras de arte puede contar, como obras de devoción que nos acerquen al cielo, desde luego no. El profeta Isaías tiene un capítulo de su libro dedicado a hablar en contra de las imágenes y su adoración. Encontramos eso en el capítulo 44 y versículo 9 y dice: ninguno de los que hacen imágenes vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. Fijaos que los textos son claros, no podemos pensar o decir, no, es que esto se refiere a algo en la antigüedad, que es muchas veces el recurso que tiene la gente que critica esto. No, es que, bueno, no, esto es así de claro. Jeremías en su libro, capítulo 19, dice: sus ídolos son tan solo plata traída de Tarsis y oro traído de Ufaz, objetos hechos por escultores y orfebres y vestidos con telas moradas y rojas, azul y púrpura, todos ellos fabricados por hábiles artesanos. Como veis, habla incluso hasta de la ropa, de púrpura, de telas preciosas, que son colores que todavía vemos hoy en algunos de estos ídolos que a veces adornan ciertos templos religiosos. El profeta Habacuc, que desarrolló su ministerio profético en torno al año 630 a.C., dice en el capítulo 2 de su libro: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor de su obra. Isaías, por otro lado, en el capítulo 46 de su libro, recuerda: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Por tanto, ¿quién es el que debe ser adorado? ¿Hay algo que sirva como representación de la deidad? ¿Se puede adorar a Dios delante de una imagen? Vamos pues a mirar primero qué es adorar. Adorar es reverenciar con respeto a un ser considerado como cosa divina, y venerar, buscando en el diccionario, es digno de ser también adorado. ¿Y los ángeles? ¿Qué pasa en Apocalipsis 19, 9? Está describiendo la cena de las bodas del Cordero, y en el versículo 9 San Juan escribe: el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Le está hablando un ángel a Jesús en una visión, y él va y se postra porque le cree un ser supremo, y todos nosotros quizás, si tuviésemos la oportunidad de ver un ángel, haríamos lo mismo. Pero el ángel le dice: no lo hagas, soy consiervo tuyo. ¿Qué es consiervo? Pues un ser que también sirve a Dios desde un plano quizás distinto, pero le sirve. Consiervo, siervo con. Pues dice: no me adores a mí, adora a Dios. Sin embargo, a veces sabemos que hay personas que también tienen a los ángeles como objetos de su adoración, porque son seres supremos que están en la presencia de Dios y que también son aquellos que nos ayudan en nuestra vida
a través de su presencia cerca de nosotros. Los apóstoles, en este caso, Pablo y Bernabé, pues en Hechos 14 aparece un cuadro curioso. Durante el primer viaje misionero del apóstol llegan a Listra, ciudad del Asia Menor, en Turquía, y allí ocurrió un milagro con un cojo de nacimiento que fue pues sanado en presencia de algunos del pueblo. Y el pueblo, que es Asia Menor, no es Israel, era un sitio pagano, pues tenían muchas estatuas, ídolos en la calle, templos. Así que cerca de esta plaza estaba el templo dedicado a Júpiter, y los sacerdotes de Júpiter querían ofrecer sacrificios en honor de Pablo y Bernabé. Y está escrito en Hechos. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirá al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Y Pedro? ¿Aceptaría el apóstol Pedro ser adorado hoy? Fijaos bien. Pedro. Hechos 15:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre como tú. Las personas que se convertían del paganismo a la nueva fe, a la nueva doctrina, tenían arraigada la costumbre de adorar imágenes y a sus dioses. El cristianismo, por la ley divina que estamos estudiando, tenía prohibido hacerlo, pero algunos eran jóvenes en la nueva fe y tenían marcadas las tendencias antiguas, aquellas en las que habían sido educados. Por eso tenían tendencia a adorar aquello que ellos consideraban más alto que ellos desde el punto de vista espiritual. San Agustín, que vivió entre los años 354 y 420, considerado uno de los padres de la Iglesia, era consciente de este problema y escribió: y para que ninguno de los gentiles diga yo no adoro la imagen, sino solamente lo que la imagen significa, debemos entender que ellos adoran a la criatura antes que al Creador. Ahora entended bien, aquel que adora la imagen convierte la verdad de Dios en mentira. Esto es San Agustín, o sea, ya pone en duda que se pueda disociar el adorar a algo que es un elemento humano, que es algo hecho de mano de hombre, con el verdadero sentido que tiene, porque realmente se puede confundir y llegar a adorar solamente lo que tiene delante de los ojos, olvidándose por completo de lo que representa. Si el cristianismo primitivo hubiera sido tajante con el tema de las representaciones de las cosas que tienen relación con el cielo y hubiera desterrado, como dice el mandamiento, toda representación o figura escultórica, hoy no tendríamos que estar hablando de esto. Dios, creador, sabe que para adorarlo a Él no se necesitan representaciones ni más ni menos fieles al modelo. Mateo 4:10 nos recuerda que en un episodio que se plantea entre Jesús y Satanás, en el lugar de las tentaciones, le dice el demonio a quién tiene que adorar, etcétera, etcétera. Conocéis bastante bien el pasaje, pero aquí vamos a decir solamente la porción de aquello que nos interesa para clarificar lo que estamos estudiando. Dice Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él, el demonio, quería ser objeto de adoración por parte de Jesús. Todo esto te daré, ¿recordáis? Si postrado me adorares. Y el demonio, Jesús le contesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si la alabanza pertenece solo a Dios, ¿a quién no debe darse? Jehová, este es mi nombre, y no a otro daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este es mi nombre, Jehová, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esas esculturas. Es que no puede estar más claro. ¿Cómo puede ser adorado Dios? Pues Jesús mismo contestó esta pregunta salida de los labios de una mujer de Samaria que tenía dudas sobre el lugar perfecto de adoración entre el templo de Jerusalén o el que estaba en el monte Gerizim. Juan 4:24, de esta conversación de la mujer samaritana y de Jesús, ella le pregunta: ¿dónde tenemos que adorar? En este monte, porque los samaritanos dicen que en el monte Gerizim y vosotros decís que en Jerusalén. Yo pregunto, ¿dónde hay que adorar para ser realmente la adoradora perfecta? Y dice Jesús: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, que en espíritu y en verdad
no hay más, no podemos adorarle de otra forma física. Además, es único. Judas 24 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, al único que tiene conocimiento. Los ídolos no tienen conocimiento. Hemos estado hablando de ellos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. San Pablo, en el último versículo de su carta a los Romanos, dice: al único y sabio Dios. Otro que le llama, son dos textos únicos que hay en la Biblia que llaman sabio, Judas y San Pablo en Romanos. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué hacer, por tanto, con las imágenes? Pues lo mismo que recomendó Josué al pueblo de Israel cuando hubieron tomado posesión de la tierra prometida. ¿Qué les dijo? Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Como he dicho, la influencia de tantos años de cautiverio en Egipto, el pueblo de Israel había perdido un poco lo que realmente conocían sus antepasados. Habían pasado casi 400 años y realmente lo habían olvidado. Son muchas generaciones castigados duramente por los egipcios, de forma que no les permitían guardar el sábado, que es el día bíblico que dice que tenían que guardar, y observar muchas otras fiestas que ellos tenían en su calendario. Así que adoptaron la idolatría en algún momento y entraron en Canaán con esos ídolos. Josué, que es el líder que los mete dentro, ya que Moisés había muerto viendo o contemplando desde fuera la tierra, pero no consiguió entrar, Josué, el nuevo líder, dice al pueblo que dejéis de lado los ídolos a los cuales adoraron vuestros padres. ¿A qué renuncia la persona que se convierte? Pues en 1 Tesalonicenses 1:9 hay un texto que dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo os convertisteis? Estaban pensando en los ídolos y necesitaron dejar los ídolos y volverse al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es algo que está presente en nuestras vidas y que realmente quizás podamos mencionar un poquito más adelante, que los ídolos no solo son aquellos objetos religiosos. Podemos estar entregados y olvidarnos de los demás por solo querer hacer aquello que nos place a nosotros y que es lo único que da sentido a nuestra vida. Eso también puede ser un ídolo. ¿Cómo termina el apóstol Juan su primera epístola? Pues dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Teniendo en cuenta que los ídolos no son solo eso, lo que digo yo, las imágenes religiosas o las representaciones de lo divino, sino todo lo que nos aparta del único y verdadero Dios, lo que nos aparta, es decir, aquello que puede ser objeto de estancamiento entre Dios, de muro entre Dios y nosotros. Ese muro de separación que no nos permite llegar a Dios y que todo lo ciframos en ese muro, eso es lo que lo describimos en otro momento, eso es precisamente también un ídolo. Ídolos tenemos todos, ídolos tenemos que dejar todos, y algunos no nos damos cuenta, otros sí nos damos, pero los creyentes, los cristianos, seguidores de la palabra de Dios, tenemos que recordar: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el único y verdadero Dios, que hemos leído en textos de Pablo y en apóstol Judas, al único y verdadero y sabio Dios. Y luego la segunda es: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, etcétera, etcétera. Así que hago misericordia a todos los que aman y guardan mis mandamientos. ¿De acuerdo? Pues vemos claramente que aquellas imágenes que con toda la buena intención alguien creó para recordar quizás a un pueblo inculto y letrado en el pasado que tenían que dirigirse en oración
eso se ha transformado hoy en algo que pesa sobre las personas que lo hicieron. A veces hacemos cosas que luego nos arrepentimos de haber hecho porque realmente se ha trastocado toda la intencionalidad, pero hoy y a la luz de la Biblia nunca se admitieron las imágenes. Siempre que el pueblo de Dios adoró a otros dioses, a otros ídolos que se hicieron, etcétera, siempre les fue mal. Y por eso los reyes, algunos reyes que hicieron reformas o algunos profetas que también las dirigieron, les llamaban a volverse de los ídolos al Dios verdadero. Yo os llamo hoy de esos ídolos, como pueden ser lo que nos atrae de la vida, el vivir la vida loca, el vivir sin aparentes márgenes para nada, todo vale, todo sirve, yo soy dueño de mí, yo hago lo que quiero, etc. Volvernos de esos ídolos al único y verdadero Dios, porque vamos a disfrutar de la vida mucho mejor y porque vamos a saber que encima vamos a tener la ayuda del cielo siempre que la necesitemos. Es mi deseo para vosotros y nada, os cito aquí para el próximo programa de La Biblia para mí.